El año pasado, previo a la campaña invernal, que ya habíamos salido de un verano que nos había faltado las precipitaciones, o sea, el perfil de humedad del suelo estaba bastante vacío, teníamos poca agua almacenada en el suelo, y unas lluvias entre abril y mayo del año pasado despertaron un poco el interés por la siembra de trigo. Esas lluvias fueron de 320 milímetros, fueron abundantes, pusieron el suelo nuevamente a un régimen óptimo para la siembra de trigo, pero la napa freática se encontraba a 3 metros. ¿Sí? Entre 2,5 metros y 3 metros, con lo cual ya nos marcaba que durante el invierno no iba a participar en el aporte de agua al cultivo, con lo cual dependíamos netamente del agua que se había almacenado con esa lluvia. Durante el invierno se sembró el trigo y durante el invierno no tuvo ninguna o prácticamente muy pocas precipitaciones, hablamos de lluvia de 7, 3, 5 milímetros que no sumaron milímetros para el cultivo, y el cultivo se desarrolló con un déficit de agua, le faltó agua, sumado, como te decía, que no tuvo el aporte de la napa freática al cual venimos acostumbrados en estos últimos años, y el desarrollo del trigo fue inferior a otros años. Llegando al 2 de octubre, una helada que permaneció durante más de 7 horas bajo cero, generó un daño muy importante en las espigas, en las estructuras reproductivas, que generó una merma de rendimiento inclusive hasta del 50%. Trigos que apuntaban a 3.500 o 4.000 kilos terminaron rindiendo entre 1.800, 1.600 a 2.200 kilos. ¿Sí? Es un daño muy importante. Esa helada fue algo prácticamente atípico, puede pasar, claro que puede pasar, pero fue algo atípico, algo que no se espera que ocurra todos los años, pero bueno, la realidad es que pasó. Tuvimos un mal resultado de ese trigo, pero luego sembramos la soja de segunda, las precipitaciones comenzaron a aparecer nuevamente, casi que en exceso. La primera etapa se desarrolló muy bien la soja de segunda y luego en enero volvimos a tener excesos de agua que en las zonas más bajas y más planas generaron pérdida de superficie. O sea que en el transcurso de menos de 12 meses pasamos de tener falta de agua en algunos lotes a tener exceso de agua en algunos lotes. Y eso es parte de estas cosas con las que nos tenemos que empezar a acostumbrar y tenemos que empezar a trabajar para que eso sea tenga el menor efecto negativo, o sea, para mitigar esas pérdidas. Eso es con manejo agronómico, cosa que muchos de los ingenieros que tenemos en nuestra zona saben ejecutarlo y saben trabajar en eso. Terminó la campaña del año pasado con la soja de segunda con muy buenos resultados, con lo cual en parte tapó la disminución de producción que tuvimos con trigo. Entonces, bueno, salimos airosos tanto en campo propio como en alquilado, pero lo importante es que salimos digamos, airosos. Si bien la experiencia en trigo, como te decía, fue muy mala, pero la experiencia en soja de segunda fue muy buena y bueno, una parte compensó. Sin duda que no va a compensar el total, pero una parte fue compensada gracias a esos rindes excelentes que están teniendo la soja de segunda en estos días. Comparándonos con el año pasado, este año ya tenemos un mejor almacenamiento de agua en el suelo, tenemos la napa freática que empieza a jugar, tenemos muchos lotes con napa 50, 60 centímetros, lotes con profundidades óptimas para un cultivo de trigo durante el invierno, que si no hacemos una extracción de agua durante el invierno, esos lotes seguramente van a ser aún más complejos, el problema de agua va a ser aún más complejo cuando empiece la primavera o el verano con los cultivos de gruesa. Por lo tanto, es el momento para generar en esos lotes un muy buen trigo. Lotes con napa desde medio metro hasta 1,80 m son esos lotes óptimos que tenemos todas las perspectivas puestas en esos lotes para hacer un muy buen trigo. Esta semana en el INTA de Marco Juárez se dio la jornada de trigo que se hace anualmente, en la cual se presentaron los datos de rendimiento, de variedades, para que el productor y los ingenieros de la zona puedan elegir y ver aquellas variedades que les interesa incorporar a la producción para sembrar, incluso también así como la fertilización y la forma de elegir la fertilización, el momento y la dosis. Esto hace una especie de combo para poder tomar decisiones, para elegir el lote, elegir la variedad, elegir la fertilización. Y en este contexto de un precio bastante interesante para trigo, ¿sí? Entre 170 y 180 dólares, hace que la rotación, mejor dicho, que hace que el doble cultivo trigo-soja, ¿sí? Contemplado como un sistema, sea una mejor opción económica en cuanto a margen bruto que, por ejemplo, una soja de primera. Con lo cual, me parece una muy buena oportunidad para mejorar el margen económico comparándolo con soja.
Ni hablar de los beneficios que trae para la rotación, la incorporación del trigo, la incorporación de gramíneas a la rotación, para el control de maleza, para la erosión, para que escurra menos el agua y genere menos erosión hídrica, para el mismo balance de carbono del suelo, para la salud de nuestros suelos. Bien, la estadística ¿qué dice? ¿Cuántos productores van a sembrar? ¿Cuántos no van a sembrar? ¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva creo que tiene el pulgar hacia arriba. Según una encuesta que hicimos en Twitter de INTA Marcos Juárez, que todavía está vigente la encuesta, pero hasta el momento da que el 40% de los votantes dice que va a sembrar la misma superficie que el año pasado, y el otro 40% de los votantes dice que va a sembrar más superficie. Por supuesto que hay gente que no va a sembrar trigo y otros que van a sembrar menos, pero ya tenemos que el 80% dice que va a sembrar igual o más superficie de trigo que el año pasado. ¿Ciclo corto, ciclo largo? ¿Qué se recomienda? Bueno, eso es en función de la fecha de siembra, del lote, del productor, de varias cuestiones. Hay muy buenos materiales tanto en ciclo corto como en intermedio, con lo cual creo que depende más que nada de la decisión del productor y de la fecha de siembra. Mucha gente siembra gran superficie de trigo, con lo cual arranca con un ciclo intermedio largo y termina con un ciclo corto, debido a que los días o la fecha de siembra que le termina sembrando el último lote corresponde a una fecha tal vez más entrada en junio y le corresponde un ciclo más corto. Pero eso es muy variable. Lo que sí es importante y lo que quiero destacar es que inspeccionemos primero qué tipo de lote tenemos. Si bien cada productor y cada ingeniero conoce el lote, pero quiero hacer la aclaración de eso. Tenemos que saber cómo está jugando el agua, cuánta cantidad de agua tenemos. Para eso ya lo hemos insistido bastante con el tema de los freatímetros y la medición de agua con el barreno, para sacar la muestra y saber qué cantidad de agua tengo, saber dónde estoy parado y en función de eso tomar decisiones. Por último, Pablo, siempre el mercado dispone, y la estructura del grano de trigo tiene mucho que ver, peso hectolítrico, gluten, hay variedades que tienen una calidad y variedades que tienen otra calidad. ¿Hay alguna recomendación sobre lo que pide el mercado y sobre lo que se debe sembrar? Bueno, sí, hay mucho de eso. Yo los invito a ver a través de la web de INTA Marcos Juárez, a descargarse todos los trabajos que hay relacionado a eso de los investigadores de INTA Marcos Juárez, trabajo relacionado a la calidad y por supuesto, el grupo de calidad, dependiendo de la variedad, y a la fertilización. Si todo eso salió en la jornada de INTA que se realizó este 11 de abril en INTA Marcos Juárez y está colgado en la web de INTA Marcos Juárez, con lo cual cada uno lo puede descargar y puede tener información detallada. La decisión es muy particular de cada productor y de cada lote. Hay una gran variedad valga la redundancia, de variedades para elegir, con lo cual los invito a que descarguen el trabajo y lo tengan, digamos, para consulta.